Estas lecturas que corresponden a este miércoles de la tercera semana nos ayudan también en este día de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, y en este aniversario de Radio María. Porque si Jesús necesitó esa barca que se puso ahí en medio de esa playita, así al estilo de esas calas tan bonitas que hay, por ejemplo, en Mallorca, y así todos los que estaban alrededor de él en la playa podían escucharle, hoy día esa barca, con mucha más capacidad para muchísimos oyentes, son los medios de comunicación. San Francisco de Sales empezó un medio de comunicación que no se había usado, que yo sepa, hasta ese momento en la Iglesia, que ya no eran grandes obras, grandes libros, sino pequeñas hojitas, pequeñas hojas, pequeñas comunicaciones que se metían debajo de las puertas incluso de los habitantes de Ginebra, que se había pasado al calvinismo, y entonces él quería exponer la doctrina católica amablemente y a la vez firmemente y hacer ver lo que había de verdad y de error en las ideas de aquella época. Entonces ese modo de comunicación, que luego han sido pues tantas publicaciones, tantas hojas, tanto lo que hoy día pues sería marketing, etcétera, luego se ha ido desarrollando de muchas formas. Y cuando han aparecido medios como la radio, como la televisión, como Internet, pues vienen a ser poner al servicio del Evangelio lo que San Francisco de Sales fue esas hojitas, fue esa pluma, pues poner al servicio del Evangelio todos estos medios. Es poner esa barca que puso San Pedro. Porque lo importante es que a todos llegue esa palabra de Dios, del Hijo de David, anunciado en el Antiguo Testamento, como veíamos también en esa profecía al rey David. Siempre tenemos el peligro cuando lo hemos oído muchas veces, como son estas parábolas, de bueno, ya me las sé. Pues no te las sabes. Porque si es una persona humana, y siempre es un misterio, nunca la conocemos del todo, y tantas veces no entendemos a fondo sus palabras. Un libro lo leemos una vez, 3 veces, 4, y caes en la cuenta de cosas que no será la palabra de Dios. A Dios nunca lo vamos a entender y su palabra siempre nos va a superar. Por eso siempre debemos acercarnos a la palabra de Dios o escucharla como si fuera la primera vez y con oídos atentos a ver qué me quiere decir el Señor hoy, porque ninguno de nosotros somos el mismo que cuando oímos este Evangelio hace un año. Nuestra vida cambia, cambian las circunstancias a nuestro alrededor, nuestras personas con las que estamos, cambia el mundo. Y por supuesto, Dios nunca se repite, Dios siempre tiene algo nuevo que decirnos. Pues bien, en ese espíritu, hoy nos damos cuenta de cómo el Señor ha ido sembrando en nuestra vida tantas semillas, ha servido de nuestras familias, ha servido de profesores, de catequistas, de sacerdotes, se ha servido de los medios de comunicación, de revistas, se ha servido de la radio, se ha servido de tantos medios para darnos esas semillas de su palabra. Aquí el protagonista es Jesucristo. Enseguida nos fijamos en la respuesta, que si las zarzas, que sí, cierto, porque también depende de nosotros. Pero primero miremos al Señor y demos gracias de que el Señor no se ha cansado de sembrar. Más aún, una cosa muy importante, Jesucristo no simplemente ha sembrado semillas, Él se ha hecho semilla, porque no nos olvidemos de que en otro lugar, en Juan 12, dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Pero si muere, da fruto abundante. El grano de trigo es Él, que cayó en tierra, murió, fue enterrado y dio un fruto abundantísimo. Toda nuestra salvación, si no la rechazamos, es fruto de ese grano de trigo caído en tierra. El evangelizador primero evangeliza con su vida. San Francisco de Sales se dejó transformar por la palabra de Dios y él, que era un temperamento fuerte, sin embargo, pues todo el mundo le conocía como el santo de la dulzura. Y es que esa palabra entró en su corazón de tal manera que fue transformando su corazón a imagen del de Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso la primera evangelización es la vida, misioneros de la caridad. Recordaba yo esta mañana en el catecismo cómo cuando se conocieron dos santos, San Vicente de Paul y San Francisco de Sales, como en nuestra época vimos a San Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta, en mutua admiración, pues San Vicente de Paul dijo, si Francisco de Sales ha sido bueno, ¿cómo no será Dios? Le impactó ver esa bondad. Por eso, primera evangelización es nuestra propia vida. Si uno va diciendo, anunciando el amor de Dios a gritos y enfadado y bordemente, pues hombre, no parece el mejor sistema. Por eso lo primero le pedimos al Señor que su palabra nos cale. ¿En quién ha calado más?
¿Y en quién ha dado el 100 por uno? Obviamente en la Virgen María. Ella es la tierra buena. Y de nuevo, en ella no simplemente ha sido una semilla, sino que el grano se ha hecho carne en ella, porque la palabra de Dios se hizo palabra hecha carne. María dijo que sí, y el Verbo se encarnó. Recordamos de una vez, pero lo vuelvo a hacer porque me parece muy luminosa, la comparación que pone el predicador de la Casa Pontificia, el padre Cantalamessa, cuando dice que también nosotros debemos ser madre de Cristo, en el sentido de que debemos dejar que se encarne en nosotros la palabra, porque María, antes de hacerse carne, primero ella creyó en la palabra. Entonces dice que hay dos formas en que podemos estropear ese plan de Dios, ese rechazar la semilla. ¿Cuál? Una, cuando sí, la semilla entra en nosotros, hemos oído el Evangelio, hemos ido a misa, hemos oído la radio, muy bonito, pero luego eso no profundiza y entonces se produce un aborto. ¿Por qué? El niño no nace, hay un aborto, pues esa palabra, en vez de dar lugar al fruto de la caridad y de las buenas obras, lo abortamos porque no lo hemos asimilado bien y entonces no se convierte en obras de amor y caridad. Pero también puede ocurrir al revés. Hoy día hay personas que se hacen una técnica de reproducción asistida y el hijo que nace no es fruto del amor matrimonial, es fruto de una técnica. Y pone esta comparación. Pues también a veces hacemos muchas cosas, en principio buenas, apostolado, caridad, pero que no son fruto del amor de Dios, sino de mi activismo, de que me siento a gusto haciendo cosas, de que así los demás me dicen tal, cual. Entonces eso no sirve. Humanamente puede parecer muy bueno, pero no es fruto del amor de Dios, no es fruto de la semilla. Por eso lo importante es partir de la contemplación, de dejar que la semilla entre en nuestro corazón y que vaya dando el fruto que Dios a cada uno nos pide. Pues bien, todos, una vez que recibimos la semilla, también tenemos que extenderla. Tenemos que evangelizar, tenemos que poner nuestra barca al servicio del Señor. Y eso es lo que hacen, como digo, tantos medios y con lo que hace Radio María, que hace como unos 30 años, pues el Señor y la Virgen inspiró en Italia como una nueva barca en este nuevo areópago de nuestro mundo de hoy, en el que todo medio es poco para extender la semilla, para hablar del grano de trigo, que es Jesucristo, para hablar de María. Y cómo pues el Señor, con esa barca de Pedro y con la pobreza de sus apóstoles, hizo lo que hizo, pues también hoy lo sigue haciendo a través de medios humildes y pobres, como es Radio María. Pero cuando se ponen a su servicio, cuando el que está en la barca es Jesucristo, pues claro, eso da mucho fruto. Como el borrico en el que entró el Señor en Jerusalén, a lo mejor pensaba, uy, ¿cómo me aplaude todo el mundo? Pues no aplaudían al borrico, aplaudían al Señor. Para él eran los cantos, pero iba en el borrico. Pues también nosotros ponemos nuestro esfuerzo, nuestros medios, la técnica, el voluntariado en tantas acciones necesarias, nuestra oración, los donativos, todo eso son esa barca o ese borrico para que Jesucristo desde él extienda la palabra de Dios. Y hoy queremos dar las gracias especialmente a todos los que lo han hecho y lo siguen haciendo posible. 19 años ya en España, unos cuantos más en Italia y en tantas naciones, 70 más o menos, en las que esta barca sigue navegando gracias a la providencia que hace posible que con medios humildes y sencillos, sin publicidad, sin grandes inversiones, sin nada extraordinario, pero el Señor vaya extendiendo esa palabra que es el mismo, y esa palabra a través de la Virgen María. Pues damos gracias, pedimos al Señor que siga bendiciendo estos medios y en particular encomendamos a todos esos que lo estáis haciendo posible, a tantos voluntarios que desde la tarea más humilde y sencilla de hormiguitas en cualquier parroquia hasta los que aquí pues desarrollan tantas labores de todo tipo en todas las secciones de la radio, hacemos posible que siga extendiéndose esta palabra para que dé el 100 por uno. Pero en primer lugar, no lo olvidemos nunca, primero que fructifique en nosotros, porque si no sería hacer cosas que no brotan del corazón, que no brotan de la encarnación de la palabra en nuestra vida. Pues así lo pedimos por medio de San Francisco de Sales y por supuesto de la Virgen María.